Buenos días, damos inicio a nuestra clase del día 7 de octubre y para esta clase vamos a comenzar nosotros hablando un poco de los tipos de movimientos en general. Si nosotros tuviésemos que hacer un diagrama de Venn con los tipos de movimientos, podríamos aquí considerar el conjunto universo con todos los posibles movimientos. Y aquí ustedes podrían encontrar, por ejemplo, el movimiento parabólico, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y así sucesivamente. Ahora nosotros hasta la semana pasada estuvimos también viendo el movimiento circular. Vimos el movimiento circular uniformemente acelerado y también vimos el movimiento circular uniforme. Ahora el movimiento circular uniforme pertenece a una subclase de movimientos que es el de los movimientos periódicos. Claro, ustedes podrían decirme, bueno, es verdad, en el movimiento circular uniforme nosotros definimos una cantidad llamada periodo que correspondía al tiempo que demoraba en dar una vuelta. Y efectivamente eso es el periodo en un movimiento circular uniforme. Pero la definición más precisa de una función periódica es la siguiente. Una función es periódica si al evaluarla en cualquier punto de su dominio o evaluarla en ese mismo punto más el periodo, ambos coinciden. Entonces ahí ustedes tienen el movimiento circular uniforme, por ejemplo. Porque no solamente el periodo era el tiempo que se demoraba en dar una vuelta, sino que ustedes tenían en su trayectoria circular la partícula con una cierta posición y velocidad, y después de t segundos después, un periodo de segundos después, la partícula está nuevamente con la misma posición y velocidad. Ahora, otros movimientos que son periódicos son, por ejemplo, el movimiento de un columpio, un trampolín, el extremo de un trampolín, pero estos no solamente son periódicos, porque a diferencia del movimiento circular uniforme, que es un movimiento constante, como en un círculo, en el caso de un columpio, de un trampolín, los movimientos son de ida y vuelta a lo largo de una misma línea. En el caso de un columpio, ustedes tienen que el columpio va y vuelve dentro de la misma línea. Y lo mismo pasa con un trampolín. El tablón de un trampolín, cuando oscila, cuando el extremo oscila, oscila de ida y de vuelta a través de la misma línea. Cuando eso ocurre, ahí nosotros estamos hablando de movimientos oscilatorios. Entonces, en definitiva, un movimiento oscilatorio es un movimiento periódico de ida y vuelta. ¿Ya? El circular uniforme no es de ida y vuelta, por eso es periódico, pero no oscilatorio. Pero el movimiento de un columpio sí es oscilatorio. El extremo de un trampolín
el movimiento en un trampolín también, en general, es oscilatorio. Un sistema masa-resorte, si ustedes lo dejan colgando, un resorte colgando con una masa en su extremo, y ustedes estiran la masa y después la sueltan, también va a comenzar a oscilar. O una persona saltando en bungee, también. Esos son movimientos oscilatorios, y dentro de los movimientos oscilatorios existen muchos tipos de movimientos oscilatorios. Pero en este curso nos vamos a centrar en uno en particular, en el famoso movimiento armónico simple, que es de lo que vamos a hablar hoy. O también abreviado como MAS. Entonces, este ya es un tema muy diferente al del movimiento circular, pero hay ciertos conceptos que se nos van a repetir a medida que los vayamos viendo. Comencemos viendo la siguiente situación. Imaginemos que aquí estamos trabajando nosotros con un sistema masa-resorte horizontal. En este sistema masa-resorte horizontal, tenemos a nuestra masa aquí, y tenemos un resorte acá. ¿Ustedes recuerdan cómo era la fuerza ejercida por un resorte? La famosa fuerza elástica. La constante por la velocidad, creo, al cuadrado. Eh, no, esa era una fuerza de viscosa. Es un tipo de fuerza viscosa. Por Es el delta X. por el delta X. O nosotros le llamamos delta L, en algunos libros le llaman delta X. Ahí las convenciones son diferentes. Muy bien, efectivamente dependía del estiramiento. Ahora, si ustedes miran esta ecuación tal cual, esto me dice que la fuerza que ejerce el resorte va en la misma dirección que la deformación. Y aquí es donde nosotros debemos recordar que la ley de Hooke tenía un menos antes, porque ese menos lo que nos dice, ¿sabe qué? El resorte en realidad tiende a hacer lo contrario de lo que usted le está haciendo. Si usted está comprimiendo el resorte, o sea, un delta L hacia la izquierda, por ejemplo, el resorte lo que hace es ejercer una fuerza sobre su mano hacia la derecha. Y lo mismo si usted está intentando estirar el resorte, un delta L hacia la derecha, el resorte trata de volver a su posición original. Trata de tirar para el otro lado. Entonces, para comenzar la descripción de un sistema masa-resorte, nosotros aquí vamos a comenzar planteando un sistema coordenado tal que x igual a 0 corresponde a la posición del resorte natural. Entonces, si es que nosotros tomamos esta ecuación y la contextualizamos aquí para nuestro sistema masa-resorte a lo largo del eje X, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la fuerza elástica a lo largo del eje X va a ser igual a menos k veces por
la diferencia en longitud a lo largo del eje X. Y esa diferencia en longitud va a ser entonces L menos L0. Pero si nosotros tenemos aquí un sistema coordenado tal que el 0 está justo en la posición de relajo del resorte, entonces nosotros podemos reemplazar esta fuerza elástica por menos K por X. Porque en ese caso, X vendría siendo la distancia entre la longitud natural y la posición actual de la masa en el resorte. Por otro lado, ¿qué es lo que nos dice la segunda ley de Newton? Suponiendo que no hay roce. Ustedes se acuerdan de la segunda ley de Newton, ¿cierto? F igual a m por a, recuerden. Que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Esa misma, en el chat alguien justo la mencionó. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. El nombre formal de esa ecuación es segunda ley de Newton. Entonces, resulta que al no haber más fuerzas a lo largo del eje X, esta fuerza neta sería igual a la fuerza elástica. Y por lo tanto, sería igual a la masa por la aceleración a lo largo del eje X. Analicemos esta última parte de aquí. Por un lado, la fuerza elástica sabemos que es menos K por X, con nuestro sistema de coordenadas centrado en la posición natural, en la longitud natural del resorte. Y esto otro lo vamos a mantener tal cual. Entonces aquí nosotros despejamos la aceleración, vamos a obtener que la aceleración es igual a menos K sobre M por X. Y esto es lo que caracteriza a un movimiento armónico simple. Esta es la característica fundamental de un movimiento armónico simple. El hecho de que la aceleración sea proporcional al negativo de la distancia a la posición de equilibrio. Eso es la característica fundamental de un movimiento armónico simple. Ahora, ¿cómo es que uno... alguien levantó la mano, Ricardo, ¿sí? Sí, profe, es que usted dijo que eso es un movimiento armónico simple, pero para deducir eso, el movimiento armónico simple se trabaja con fuerzas, con resortes. Sí, en este caso es con resorte y en realidad fuerza elástica en general. Así que esto igual podría haber sido, por ejemplo, una especie de barra de goma que funcione con la ley de Hooke también. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un sistema en el cual la aceleración es proporcional al negativo de la posición respecto de la posición de equilibrio, ustedes van a estar en presencia de un movimiento armónico simple. Ahora, ¿cómo es que uno sabe a partir de esta ecuación que este tipo de movimiento corresponde a un movimiento oscilatorio y periódico? Y es donde vamos a ir ahora nosotros. Ustedes recordarán desde las primeras unidades del curso, y también lo recordarán ustedes desde fundamentos,
que la aceleración se puede escribir como la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Por si acaso, si es que no han visto esta notación todavía, esto significa que ustedes toman la posición y la derivan 2 veces respecto del tiempo. No es que ustedes estén elevando al cuadrado la derivada, sino que toman la posición, la derivan 2 veces seguidas. Eso se llama segunda derivada. ¿Ya? El tema es que cuando uno aquí tiene la segunda derivada, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos entonces con que la segunda derivada de la posición respecto del tiempo va a ser igual a menos una constante, que es k sobre m, por la posición. Quienes ya hayan visto derivadas, aquí podrán notar algún patrón. Alguna función que ustedes la deriven por sí mismos y nos dé algo parecido a la función original. ¿Qué tipo de funciones tienen esa propiedad? Quienes han pasado por cálculo, ¿me pueden dar una mano aquí? Profe, ¿cuál era tu pregunta? ¿Qué tipo de funciones, si uno las deriva 2 veces seguidas, uno obtiene algo parecido a la función original? Euler elevado a x. ¿Cómo? Disculpe. El Euler elevado a x. ¿E a la x? Sí. Sí, puede ser. El único detalle es que el e a la x, si efectivamente uno lo deriva 2 veces, queda aquí positivo. Ah, Estaba cerca, sí. Igual en nivel matemático, ahí la letra chica ahí está de que para que esto dé un menos tendría que haber una unidad imaginaria aquí, pero no nos vamos a meter con eso todavía, que está relacionado con lo que vamos a ver. Pero hay otro tipo de funciones, además del e a la x, que tienen una propiedad parecida. ¿Las trigonométricas? Las trigonométricas, exactamente. Resulta que las trigonométricas, si no han visto cálculo ustedes, les doy un spoiler aquí. Si ustedes tienen una función seno y ustedes la derivan, ustedes van a obtener coseno. Y si el coseno ustedes lo derivan, les va a dar menos seno. Y si ustedes tienen coseno, lo derivan, les va a dar menos seno. Y si esto lo derivan, el menos queda tal cual y la derivada del seno es coseno. Entonces, este tipo de funciones, el seno y el coseno, cumplen con esta condición. Cumplen con que la segunda derivada sea proporcional al negativo de la función. Así que, bueno, ahora no vamos a hablar en detalle de por qué es así, pero ustedes cuando vean el curso de ecuaciones diferenciales sí van a ver en detalle por qué es que este tipo de ecuaciones tienen como soluciones senos y cosenos. Entonces, las soluciones a este tipo de ecuaciones son funciones x de t, que son alguna constante por coseno de alguna otra constante por el tiempo más alguna otra cosa. Ahora, resulta que si ustedes también aplican derivadas, regla de la cadena y todo lo que ustedes aprendieron o van a aprender en cálculo, ustedes se van a dar cuenta de que la única forma de que esta ecuación cuadre con lo que salió de la segunda ley de Newton es que esta constante b sea igual a la raíz de k sobre m. Muy bien. Entonces, esta en general es la ecuación de un movimiento armónico simple, la solución de un movimiento armónico simple, donde en este caso el x representa
la posición respecto del punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros estamos en un caso general? Si x igual 0 no fuese el punto de equilibrio, en ese caso, supongamos que su punto de equilibrio estuviese, voy a copiar aquí la figura, estuviese en otro lado. Supongamos que ustedes tienen el 0 por acá, por inventar algo, y que la posición de equilibrio en realidad está por acá. En ese caso no es tan diferente la solución. Es simplemente esto mismo y hay que sumarle esa posición de equilibrio, nada más. Así que en el caso general, x de t va a ser igual a la posición de equilibrio más a veces coseno de raíz de k sobre m por t más phi. Y esta es una de las primeras ecuaciones importantes de la clase de hoy. Otra ecuación que es importante, no, perdón, no todavía, ecuación no. Vamos a primero analizar los elementos de esta ecuación. Ya ustedes entienden que el x sub x es la posición de equilibrio. Que en cierto modo sería una especie como de posición media, o sería la posición en la que estaría el sistema si es que no hubiese movimiento. Si ustedes eliminan ese término, se quedan con la posición de equilibrio. O sea, si no hay ningún tipo de movimiento, la posición de la masa quedaría fija en la posición de equilibrio. Ahora analicemos esa constante A. Antes de analizar la constante A, quiero que alguien me diga lo siguiente. La función coseno de cualquier cosa, ¿es una función que tiene límites o adopta valores ilimitados? Me dicen en el De chat, 1 tiene a menos límites. 1, ¿no? Sí, el chat me dicen que tiene límites y el compañero además me dice de menos 1 a 1. Efectivamente. La función coseno, cuando es evaluada sobre números reales, está bordeada por más 1 por arriba y por menos 1 por abajo. Eso pasa con la función coseno independiente de cuánto valgan. K, M, T y phi. Da lo mismo. Bueno, dado que da lo mismo, multipliquemos todo esto por A. Nos queda menos A, limitando a veces coseno de K sobre M por T más phi y menor o igual que A. Aquí suponiendo que A es un número mayor que 0. ¿Ya? Vamos a definir que A va a ser sea un número positivo. Y esto se parece bastante a la posición, pero nos falta la posición de equilibrio. En la mayoría de los casos la posición de equilibrio es 0. Pero ahora vamos a sumarla como corresponde. Entonces con esto vamos a tener que al medio vamos a tener
posición de equilibrio más A coseno K sobre MT más phi va a ser menor o igual que la posición de equilibrio más A y mayor o igual que la posición de equilibrio menos A. Y lo que tenemos al medio no es otra cosa que el x de t, que la posición de la masa a medida que pasa el tiempo. Entonces lo que nos dice este conjunto de inecuaciones es que la posición de la masa va a estar centrada en la posición de equilibrio y va a estar entre A unidades por encima de la posición de equilibrio y A unidades por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, estamos hablando aquí de lo siguiente. Si ustedes tienen la posición de equilibrio, por ejemplo, supongamos que la posición de equilibrio está aquí, por ejemplo, en 1, 2, 3, en 6, en el cuadro número 6, en x igual 6 metros. Supongamos que aquí está la posición de equilibrio. Lo que nos dice esto es que en un sistema masa-resorte, la masa va a estar oscilando entre la posición de equilibrio más A unidades y la posición de equilibrio menos A unidades. Y es por eso que esa constante A se le llama amplitud. A se le conoce como la amplitud del movimiento armónico simple. Se mide en metros o en cualquier unidad de longitud. Metros, centímetros, pulgadas. Lo importante es que es una unidad de longitud y es positiva. Y se llama amplitud porque al final nos dice qué tan amplio es el movimiento, cuánto se aleja de la posición de equilibrio como máximo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, ¿Sí? yo por lo menos me estoy perdiendo porque ahí estamos teniendo muchos valores para el movimiento armónico simple y aún no sé en qué momento puedo ocuparlas. Ah, ok, no hay problema, vamos a verlo en un ratito más. Bueno, La ecuación importante yo se la estoy marcando en todo caso, ¿ya? Aquí yo le estoy mostrando el cómo se llegan, ¿ya? Entonces tenemos la amplitud del movimiento armónico simple, tenemos la posición de equilibrio, son los primeros dos elementos. Entonces aquí vamos con un un mini ejemplo. Si la posición de una partícula es 1.25 más 4 coseno de 0.35t más pi cuartos, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos de x? Aquí considere que t está en segundos y que x está en metros. Entonces, mirando esta ecuación, ustedes ya pueden darse cuenta de que la posición de equilibrio es 1.25.
En este caso 1.25 metros. ¿Ya? Y pueden darse cuenta que la amplitud, que es el término que acompaña al coseno, es 4. Entonces con esto ustedes ya pueden encontrar cuáles son los valores máximos y mínimos de la posición. Porque la posición va a estar entre la posición de equilibrio más la amplitud y la posición de equilibrio menos la amplitud. Entonces la máxima va a ser 4 metros más 1.25 metros. Solamente por un tema de estética voy a darlos vuelta, nada más. Y esto les da 4.25. Y la posición mínima, Profe, ¿no sería 5.25? oh sí, muchas gracias, sí, efectivamente, 5.25. Gracias. Y la posición mínima sería 1.25 metros menos la amplitud. Que esos son 2.75 metros negativos. Profe, ¿y el coseno no lo tomaba? En este caso todavía no, porque resulta de que me están preguntando solamente por los valores máximos y mínimos. ¿Y qué es lo que pasa? El coseno, como el coseno adopta un máximo de 1 y un mínimo de -1, es que yo sé que al final lo más grande que va a poder ser esto va a ser 1.25 más 4 veces lo más grande del coseno, que es 1. Entonces ahí no es necesario evaluar el coseno. Y lo más chico que va a ser esto va a ser 1.25 más 4 veces lo más chico que va a adoptar el coseno, que es -1. 1.25 menos 4. Es por eso que para este mini ejemplo no fue necesario tomar el coseno. Solamente usamos los elementos que conocemos hasta ahora, que son la posición de equilibrio y la amplitud. En un rato más vamos a ver ejemplos donde sí hay que usar el coseno. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Ok. Continuemos analizando más elementos de nuestro movimiento armónico simple. Aquí ya acabamos de conocer dos, que son la posición de equilibrio y la amplitud. Voy a volver a escribir la ecuación de la solución del movimiento armónico simple. Usted ya conoce la posición de equilibrio y conoce la amplitud. Ahora vamos a analizar lo que está dentro del coseno. Lo que está dentro del coseno, de partida, aquí les aprovecho de hacer la pregunta. ¿Ustedes los cosenos sobre qué cosas los evalúan? ¿Qué es lo que ustedes colocan generalmente dentro de un coseno cuando están haciendo ejercicios de matemática o de física? Un ángulo. Un ángulo, exactamente. Un ángulo. ¿Ya? Entonces, ese ángulo, en nuestro caso, del contexto del movimiento armónico simple, también recibe el nombre de fase.
Y aquí una nota importante para el movimiento armónico simple, este ángulo debe estar en radianes. Para el movimiento armónico simple, este ángulo, la fase tiene que estar en radianes, ¿ya? Ok, entonces tienen ustedes el ángulo aquí en radianes, y ahora veamos los elementos de este ángulo, los elementos de la fase. Ustedes recordarán algo de la trigonometría. En la trigonometría en general, ustedes tienen lo siguiente. Que una función que era del estilo a coseno de 2 pi por t dividido por un periodo, era periódica en t. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Esto que estoy encerrando aquí en esa ameba dorada, morada, nosotros lo habíamos visto antes, aunque en otro contexto. ¿Qué era eso? La W, ¿o no? Algo parecido a la W, la velocidad angular, que en realidad Eso. claro, es la letra omega, que es la versión griega de la W. ¿Ya? Aquí entonces vamos a definir este 2pi dividido t como una velocidad angular también. Y nosotros vamos a tomar prestado el mismo nombre que se usaba para el movimiento circular uniforme, lo vamos a tomar prestado para el movimiento armónico simple. ¿Ya? Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿qué ángulo es el que se está moviendo acá? En el caso del movimiento armónico simple, la velocidad angular tenía que ver con el ángulo que formaba el vector de la posición respecto del eje X. En este caso, esta velocidad angular no se refiere a un ángulo que ustedes midan con transportador, sino que se refiere a la velocidad con la que la fase está cambiando en el tiempo. Si ustedes toman la fase, la evalúan en un tiempo, la fase después la evalúan en otro tiempo, la tasa de cambio es igual a este omega. Por eso se llama también velocidad angular, porque va mostrando cómo es que cambia este ángulo que nosotros aquí llamamos fase. Entonces este es el otro elemento de un movimiento armónico simple, la velocidad angular. Dos pi dividido por el periodo, y que si uno hace el paralelo entre ambas ecuaciones, se va a dar cuenta que también la velocidad angular tiene que ser igual a la raíz de k sobre m. En el chat me preguntan si en el control va a entrar solo movimiento circular uniforme, un uniforme acelerado y movimiento armónico simple. Sí, esos van a ser los temas que se van a evaluar. ¿Ya? Sin desmedro lo anterior, recuerden que en general en toda evaluación ustedes tienen que saber todo lo que ya está antes. ¿Ya? Nosotros no vamos a evaluar, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, pero ustedes tienen que saberlo de todas formas. Esta es entonces otra de las ecuaciones importantes, ¿no? La que nos describe la velocidad angular, ya sea en términos del periodo o bien en términos de K y M. Entonces aquí vamos a ver un segundo mini ejemplo. Un sistema masa-resorte consiste
en un resorte de una constante K igual a 25 newtons por metro y un bloque de 10 kilogramos de masa. Determine el periodo de la oscilación. Entonces, si ustedes tienen K y M, pueden determinar omega. Y si tienen omega, pueden determinar T. Entonces vamos paso por paso. De la primera ecuación, tenemos nosotros que si pasamos multiplicando el periodo para el otro lado, vamos a tener omega por T igual a 2pi. Pasamos dividiendo el omega y aislamos el periodo. 2pi dividido por omega. Pero ahora necesitamos omega. Pero la misma ecuación de acá arriba nos dice que omega es raíz de K sobre M. Entonces el periodo se nos transforma en 2pi dividido en la raíz de K sobre M. Y aquí voy a sacar la calculadora para que ustedes me crean el resultado. Entonces, tenemos en el numerador 2pi. Ups. Si se me fue un 2 extra, lo sé. 2pi. Y eso dividido entonces por la raíz de. Recomiendo aquí usar los paréntesis también. Por eso también quise sacar la calculadora. K me dicen que es 25 newtons por metro. Y la masa son 10 kilogramos. Entonces nos da un tiempo de oscilación de 3.97 segundos. Casi 4 segundos. Un segundo mini ejemplo. Mismo resorte. Pero ahora la masa del bloque van a ser 5 kilogramos. ¿Cuánto vale T? ¿Para qué vamos a hacer el mismo análisis si ya está hecho aquí? Lo que tenemos que hacer aquí es reemplazar entonces en nuestra calculadora la masa por 5 kilogramos. 2.81. Aquí ustedes ya se pueden dar cuenta de algo. Masas más chicas son oscilaciones más rápidas. Demora menos tiempo en ir y volver. Masas más chicas son oscilaciones más rápidas. ¿Consultas, dudas o algo que no se haya entendido? Profe, Sí. lo que acompaña en la fórmula general del movimiento armónico simple, el que está arriba, Ujú. en la raíz de K partido en M, ¿lo podemos calcular como lo hicimos ahora en los dos ejemplos o podemos ocuparlo como la velocidad angular? Pueden calcularlo así como lo acabamos de hacer nosotros aquí. ¿Ya? En este caso, aquí tengan cuidado, porque ahora que tú justamente mencionas la velocidad angular, aprovecho de
mencionar para que no haya confusión. Esta velocidad angular tiene el mismo nombre de la velocidad angular del movimiento circular, pero es una interpretación completamente diferente de la del movimiento circular. Entonces aquí, para esto, no deben usar las ecuaciones del movimiento circular. ¿Ya? Porque tiene prestado el nombre, pero es una interpretación completamente diferente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos teníamos otro elemento del movimiento armónico simple, que era la velocidad angular. Así que ahora esta misma ecuación que está acá, en lugar de escribir raíz de K sobre B, pueden escribir omega por T. Y de hecho, ustedes lo van a encontrar en los libros, en la guía, etcétera, más escrito con omega que con raíz de K sobre M. Sigamos analizando elementos varios del movimiento armónico simple. Profe, que había dicho antes, omega sobre t. No, había dicho que ustedes van a encontrar más frecuentemente esto escrito como A coseno de omega por T. En lugar de raíz de K sobre M, van a encontrar inmediatamente omega. Profe, ¿y ese t que acompaña habla del t minúscula de tiempo o el t de periodo, así mayúscula? El T minúscula es de tiempo, ¿ya? Ah, ya. Sí. Aprovecho aquí de mencionarlo explícitamente. Entonces, hasta ahora, ¿qué elementos hemos visto? Hemos visto la posición de equilibrio, hemos visto la amplitud, hemos visto lo que es la fase, y acabamos de ver nosotros la frecuencia, la velocidad angular y el periodo, dicho sea de paso. El periodo es el tiempo que se demora en ir y volver. Tiene la misma interpretación o una interpretación parecida a la del periodo en matemática o en el caso del MCU. Ahora vamos a hablar de otro elemento importante del movimiento armónico simple, que es la frecuencia. La frecuencia se define como 1 dividido por el periodo y se mide en hertz. Entonces, en el par de ejemplos anteriores, si ustedes toman, por ejemplo, 1 dividido por lo que acaban de obtener, van a tener que la frecuencia del segundo oscilador era 0.36 hercios aproximadamente. Interpretación de la frecuencia. Lo que hace la frecuencia es indicar el número de oscilaciones por segundo. El periodo, en cambio, es al revés, nos dice el número de segundos por oscilación. Entonces aquí tenemos dos elementos adicionales, la frecuencia y el periodo. Y nos falta un último elemento aquí, que es esa constante phi que está al final. Voy a volver a escribir la ecuación de la posición. Y ahora ya, en lugar de escribir raíz de K sobre M, voy a escribir inmediatamente omega. Ya saben que omega es raíz de K sobre M. Y ahora vamos a hablar de ese phi.
esa letra phi que está aquí es algo que se conoce como constante de fase, o también ha llamado a veces desfase. Por favor, no confundir con fase. La fase era todo lo que estaba dentro del coseno. Eso es la fase. El phi es la constante de fase. ¿Ya? No confundir. ¿Ya? Entonces, recuerden, mientras todo esto se llamaba fase, el phi solito se llama constante de fase. O a veces también le van a llamar desfase. Ahora, ¿de qué se trata esa constante de fase? Resulta que si ustedes ven un gráfico del movimiento armónico simple, lo vamos a ver en un ratito más, se van a dar cuenta que el gráfico podría estar o bien un poquito más adelante o un poquito más atrás. De eso se trata la constante de fase. Y esa constante de fase depende de condiciones iniciales. ¿A qué me refiero con condiciones iniciales? Posición y velocidad en algunos tiempos conocidos. Entonces, muy bien, aquí tenemos ecuación importante aquí, ecuación importante acá, ecuación importante acá arriba, que es la misma que repetimos nosotros abajo. Y ahora tenemos que determinar un par de cosas adicionales, la velocidad y la aceleración. Nosotros ya tenemos aquí la posición. Recuerden que la velocidad se calcula como la derivada de la posición. Quienes ya conozcan de derivadas van a encontrar que al tomar la derivada de esta ecuación aquí en azul, vamos a obtener que la velocidad va a ser igual a menos omega por la amplitud por seno de omega t más phi. Y la aceleración se obtiene derivando la velocidad. Que esto va a ser menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Y ustedes ya aquí ya pueden reconocer un subtérmino, el a coseno de omega t más phi, que es el segundo término de la posición. Y claro, si ustedes lo despejan, se van a dar cuenta que eso que está ahí no es otra cosa que la distancia que hay con respecto a la posición de equilibrio. O sea, se sigue manteniendo que la aceleración es proporcional al negativo de esa distancia, que era la característica fundamental de un movimiento armónico simple. Y esta es otra ecuación importante. Entonces, ahora me voy a colgar de uno de los ejemplos que dimos hace poco, que era este de aquí. Si x de t tenía esta forma, voy a copiar la misma ecuación, pero con otro enunciado.
Si x de t tiene esa forma, ¿cuál es la velocidad y aceleración en t igual 0 segundos? Lo primero que ustedes tienen que hacer aquí es identificar los términos, identificar los elementos de un movimiento armónico simple. Primero, la posición de equilibrio está dada aquí, es el término que está sumando al coseno, 1.25 metros. La amplitud, recuerden que es el número que acompaña al coseno. 4 metros. ¿Qué otra cantidad tenemos aquí? Aquí tenemos omega. Recuerden que omega es lo que está dentro acompañando al tiempo. Omega es igual a 0.35 radianes por segundo. Y la constante de fase en este caso es pi cuartos radianes. Entonces, determinemos la velocidad. La velocidad ya sabemos que es menos omega por a por seno. Menos omega por a por seno de omega t más phi. Y ahora reemplazamos por los datos que tenemos. Menos omega, que es 0.35 radianes por segundo, por la amplitud, que son 4 metros, por seno de 0.35 radianes por segundo, por el tiempo que en este caso es 0. Porque nos están preguntando por velocidad de aceleración en t igual 0. Así que si vamos a nuestra calculadora, vamos a tener menos 0.35 por 4 seno de pi cuartos. Pero aquí pueden notar que esta calculadora tiene un pequeño detallito, y es que está en grados. Así que tengo que cambiarla primero a radianes. Y nos da que la velocidad entonces es 0.99 negativos metros por segundo. Vamos con la aceleración. La aceleración dijimos que era menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Así que reemplazamos con los datos que conocemos. Menos omega cuadrado, 0.35 al cuadrado por 4 metros por coseno de 0.35 por 0 más el desfase que era pi cuartos. Así que nuevamente, vámonos a la calculadora, tenemos menos
0.35 al cuadrado por 4 coseno de pi cuartos. Y esto da menos 0.35. metros por segundo al cuadrado. Voy a hacer un poco de zoom out para que revisen el desarrollo. Y díganme si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro. Profesor, ¿Sí? entonces cada vez que queramos calcular la aceleración y la velocidad, tenemos que calcularlo con la calculadora en radianes. Sí, Oh, sí, porque de hecho, miren qué pasa si tomo esto mismo y lo calculo en grados. Les da otro número. Entonces, por lo mismo, cuando ustedes calculen aquí, pongan la calculadora en radianes. ¿Alguna otra consulta? Profe, el ángulo, ese ángulo siempre lo van a dar como dato. ¿El pi cuartos que está aquí? Ujú. No, sí, en general, sí. Hay veces que se les van a dar y hay veces en las cuales no se los van a dar, pero les van a dar otros datos para que ustedes lo determinen. Y de hecho vamos a ver dentro de poco un ejemplo de ese estilo, un ejemplo donde ustedes tienen que determinar cuánto vale ese ángulo phi. ¿Ya? Ok. Disculpen, ¿alguna otra consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Recuerden, no tengan miedo de preguntar. Todos hemos tenido dudas alguna vez, así que no tengan miedo de preguntar. profe, ¿Sí? como usted había dicho que la velocidad y la aceleración lo podemos calcular mediante las derivadas, ¿acá no podríamos hacer lo mismo? ¿O tenemos que recurrir al tiro a ese procedimiento? También podrían, o sea, si por ejemplo, si sabes derivar, también podrías directamente derivar esto una vez, evaluar en cero y encontrar este valor. Ahora, ojo, sí, hay que tener cuidado. Primero se deriva la función y después se evalúa en el tiempo. ¿Ya? Si tú lo haces al revés, te va a dar cero y va a ser un resultado erróneo. Entonces, si tú quieres derivar, primero derivas la función y el resultado que te dé, que va a ser este mismo, pero con los números diferentes, ahí después tú lo pones con t igual 0. ¿Ya? Entonces eso, primero se deriva, después se evalúa. Gracias, profe. ¿Nada? Entonces, hasta ahora, ¿qué elementos hemos visto? Hemos visto la amplitud, la posición de equilibrio, hemos visto también la velocidad angular, el periodo, la frecuencia y la constante de fase. Son los principales elementos que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Amplitud, el nombre amplitud es claro porque tiene que ver con qué tan amplio es el movimiento, cuánto me alejo de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio, como su nombre lo dice, corresponde a la posición en la que estaría la masa cuando no hay fuerzas o cuando la aceleración es cero. Esta es la velocidad angular, el ómega, que recuerden tiene el mismo nombre que en el caso del movimiento circular, pero tiene una interpretación diferente.
T es el periodo, que corresponde al número de segundos por oscilación. La frecuencia es la F, que es lo inverso del periodo. De hecho, se define como el inverso, 1 dividido por el periodo, y vendría dando el número de oscilaciones por segundo. Y finalmente phi, que es la constante de fase. O también llamada desfase. Y estos son los principales elementos del movimiento armónico simple. Ecuaciones asociadas. Hasta ahora hemos visto que la velocidad angular es 2pi por el periodo. O si ustedes están hablando de un sistema masa-resorte, se puede calcular así. También sabemos que la frecuencia y el periodo se relacionan como uno, el inverso del otro. Y finalmente, las posiciones y velocidades. Aquí yo estoy indicando la posición en X, velocidad en X, aceleración en X. Si está en otra dirección, ahí ustedes simplemente cambian la letra, pero es la misma idea. Seno de omega t más phi y menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Y podríamos decir que esto de aquí, perdón, se me generó en forma automática, pero podríamos decir que este cuadro aquí podría servir como un buen resumen del movimiento armónico simple. Y lo demás ya es practicar, practicar y practicar. Ahora, ¿cómo es que se comportan la velocidad y la aceleración con respecto a la posición? Aquí les voy a mostrar la siguiente animación. Están viendo una pantalla gris en este momento, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Ahora no va a estar gris. Imaginen que lo que ustedes tienen aquí es una partícula que está oscilando. En este caso, estos son los parámetros que tiene el movimiento armónico simple que está siendo simulado aquí. Una masa de 20.26 kilogramos, una constante de Hooke de 50 newtons por metro, y esto da como resultado una velocidad angular de 1.57 radianes por segundo, y un periodo de 4 segundos. En este caso se ha escogido la constante de fase como 0 radianes, y la posición de equilibrio de la oscilación está escogida en X igual 4 metros. Aquí ustedes pueden darse cuenta a qué se refiere uno con la posición de equilibrio. Es esa posición central respecto de la cual oscila la posición. La amplitud son 2 metros. Y de hecho ustedes pueden darse cuenta que desde el 4, lo máximo que se aleja son 2 unidades para arriba o 2 unidades para abajo. Ahí queda claro cuál es la interpretación de la amplitud. El periodo es el tiempo de una oscilación. Aquí dice que son 4 segundos. Y de hecho ustedes pueden darse cuenta que entre que estaba en un cerro comenzando a bajar
y que llega al siguiente cerro comenzando a bajar, han pasado 4 segundos. Ahora, nótense esto. Aquí en este momento, donde el tiempo está detenido, la posición llegó a un máximo, a 6 metros, al máximo en la dirección positiva. Como llegó al máximo, naturalmente aquí la partícula se frena para comenzar a devolverse. Es algo parecido a lo que ocurre en la caída libre cuando el cuerpo llega, o en el lanzamiento vertical, cuando el cuerpo llega a altura máxima. Y claro, ustedes pueden ver aquí que la velocidad, justo cuando aquí llegó al máximo de la posición, la velocidad en realidad está en 0. Aquí está la velocidad. Y la aceleración, en cambio, está en un máximo, pero en la dirección negativa. En el fondo, aquí este resorte está intentando, con la mayor fuerza posible, tirar hacia abajo, tirar a la partícula de vuelta. Cuando la partícula llega a la posición de equilibrio, ahí el resorte ya está relajado. Recuerden que la posición de equilibrio es cuando el resorte está relajado, no está siendo ni comprimido ni estirado. Entonces, claro, naturalmente en ese caso, la aceleración es 0 y la velocidad adquiere su máximo valor, o por lo menos la rapidez adquiere un máximo valor. Porque claro, desde ahí, desde que estaba aquí arriba la partícula, el resorte comenzó a tirarla, hasta que llegó acá. Y ahora es donde comienza el frenado. Un frenado que dura hasta el otro extremo de la posición, que en este caso es el extremo inferior. Y aquí pueden notar nuevamente, como estamos llegando a un extremo, tiene que comenzar a devolverse. Naturalmente, en este momento la velocidad es 0. Se tiene que detener para comenzar a devolverse. Y la aceleración también adquiere un máximo, en este caso hacia el centro. Piensen que en un movimiento armónico simple siempre la aceleración va a apuntar hacia el punto de equilibrio. Siempre va a intentar como restaurar. Y de hecho, por lo mismo que a esta fuerza que genera el movimiento armónico simple, también se le llama fuerza restauradora. Y aquí nuevamente está llegando a la posición de equilibrio, la velocidad tiene un máximo, pero la aceleración se anula, al igual que la posición. Entonces ya aquí vimos que el periodo es el tiempo que hay entre dos configuraciones consecutivas idénticas del oscilador. Pero ahora vamos a ver de qué se trata esa constante de fase. Fíjense que aquí, con 0 radianes como constante de fase, nuestra partícula comienza en t igual 0, comienza en 6. Pero aquí yo voy a cambiar la constante de fase. Voy a ponerle ahora una constante de fase igual a pi tercios, ¿ya? Y fíjense cómo cambia esto. Con una constante de fase igual a pi tercios, que es 1.104 radianes, se tiene este patrón. Pueden darse cuenta que en general la forma es la misma que la del gráfico que les mostré unos segundos atrás. La diferencia es que ahora está más adelantado. En lugar de esto partir del 6, partió un poco más abajo. Eso es lo que hace la constante de fase. La constante de fase es como que mueve el gráfico para adelante o para atrás dependiendo del valor de esa constante de fase. ¿Consultas? ¿Dudas o algo que no se haya entendido? Profe, Sí. el tema de la amplitud y el periodo acá en este ejemplo que nos hizo gráficamente es como lo ocupábamos nosotros en las ondas. Sí, Ay, efectivamente. Cuando ustedes en ondas en el colegio veían periodo, en lo mismo. Voy a volver a la pizarra.
Ahora, respecto de cómo uno obtiene esa constante de fase, es que aquí vamos, el tiempo todavía alcanza para ver un pequeño ejemplo. Dame un segundito para copiarlo. Dame un segundito. Se me cerró el archivo donde yo lo tenía, disculpen. Ajá. Vamos aquí. Ahora sí lo encontré. Disculpen, se me había cerrado el archivo donde yo tenía el problema preparado. Este es un ejercicio sacado, prestado desde el libro de Serway, que es uno de los libros del cual ustedes pueden acceder desde el campus virtual, desde la pestaña de la semana 6. Dice, un deslizador de 1 kilogramo unido a un resorte con constante de fuerza de 25 newtons oscila sobre una pista de aire horizontal sin fricción. En t igual 0, el deslizador se libera desde el reposo en x igual a menos 3 centímetros. Y aquí nos dan un dato importante. Es decir, el resorte se comprime 3 centímetros. Encuentre el periodo del movimiento, B, los valores máximos de su rapidez y aceleración, y C, la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo. Vamos con la primera parte. Pero antes de eso, veamos las informaciones que nos dieron. Me dan la masa del deslizador, 1 kilogramo. Y me dicen también que la constante de Hooke son 25.0 newtons por metro. Y aquí me dicen que la posición en t igual 0 es de menos 3 centímetros. O sea que x de 0 es igual a menos 0.03 metros. Pero aquí me dicen, es decir, el resorte se comprime 3 centímetros. O sea, si ustedes aquí piensan bien, la única forma de que esto ocurra es que la posición de equilibrio esté también en 0 metros. Y ahora me piden que determine periodo del movimiento. Nosotros tenemos que calcular el periodo. Y recordemos que la velocidad angular en un movimiento armónico simple es 2pi dividido por el periodo. Desde lo cual podemos despejar el periodo. Omega t es igual a 2pi y en consecuencia el periodo es 2pi dividido por omega. Pero por otro lado, omega, les recuerdo que en un sistema masa-resorte es raíz de k sobre m. Así que esto se transforma en 2pi dividido por la raíz de k sobre m. Así que coloquemos todo esto en la calculadora. Y vamos a tener 2pi dividido por raíz de paréntesis k, que me dicen que eran 25 newtons por metro, dividido por m, que, bueno, m en este caso valía 1, así que no era necesario colocar el paréntesis, nos da 1.26
segundos. Con eso tenemos el periodo del movimiento. En la parte B nos preguntan por los valores máximos de la rapidez y aceleración, y en la C nos preguntan por la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo. Y aquí yo les recomiendo que para poder proceder, primero calculen los otros elementos del movimiento armónico simple. Y para eso necesitamos informaciones adicionales. Por ejemplo, aquí nos dicen, en tiempo igual cero, el deslizador se libera desde el reposo. O sea, ¿cuánto vale esto? ¿Qué significa reposo? Velocidad cero. Exacto. Entonces, para ir hacia la parte B, vamos a buscar las ecuaciones, vamos a trabajar con las ecuaciones de la cinemática del movimiento armónico simple. Empecemos con la de la posición. Posición de equilibrio más a veces coseno de omega t más phi. Reemplazamos con los datos que sabemos. En t igual a 0 segundos, ¿qué nos queda? La posición en el segundo 0 es menos 0.03. La posición de equilibrio dijimos que era 0. La amplitud no la conocemos. Coseno de omega, que el omega igual uno podría calcularlo aquí, pero por el momento no lo necesitamos porque t vale 0. Omega por 0 vale 0 independiente de cuánto valga omega, más phi. Así que tenemos menos 0.03 es igual a coseno de phi. Voy a ponerle numerito a esta ecuación porque la vamos a usar en un rato más. Va a ser nuestra ecuación número 1. Vamos ahora a hacer algo parecido, pero con la velocidad. Menos omega por a seno de omega t más phi. Y ahora, ¿qué hacemos? Evaluamos con lo que nosotros sabemos del segundo 0. En el segundo 0 me decían de que el deslizador estaba en reposo, o sea, velocidad 0. Menos omega por la amplitud por seno de omega por 0 más phi. O sea, tenemos 0 igual a menos omega por a seno de phi. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ahora, fíjense en lo que nos dice la ecuación número 2. La ecuación número 2 nos dice, al final de cuentas, que considerando de que omega es diferente de 0 y que la amplitud tampoco puede ser 0 en este caso, la única opción de que este producto de estos tres términos, omega, a y seno de phi, la única opción de que esto de 0 es que el seno de phi tenga que ser 0. La única forma en que el producto de varias cosas de 0 es que al menos uno de ellos sea 0. Aquí hay tres cosas, omega, a, seno de phi. Omega y a no son ceros, así que no queda más que el seno de phi ser 0. Si el seno de phi vale 0, ¿cuánto puede valer phi? Cero. 0. Una opción es 0, efectivamente. ¿Cuál es la otra opción?
180. 180 Pi- grados. Pi medio. Seno de pi medio es 1, porque pi medio recuerden que es 90 grados. Ah, ya. Entonces 2 pi medio. Claro, 2 pi medio, que eso es pi radianes. O 180 grados, como dijo el compañero, 180 grados en radianes son pi radianes. Así que aquí tenemos dos posibles opciones, 0 radianes o pi radianes. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál de las dos corresponde? Aquí es donde nosotros vamos a ocupar la ecuación número 1. La ecuación número 1 nos dice a nosotros que menos 0.03 es igual a coseno de phi. Menos 0.03 es igual a coseno de phi. Caso 1. Si phi fuesen 0 radianes, entonces tendríamos menos 0.03 es igual a por coseno de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. 1. O sea, tendríamos entonces que menos 0.03 sería igual a la amplitud. ¿Puede ser posible esto? No, o sí, ¿Por qué no podría ser posible? porque la tiene que ser positivo. El A tiene que ser positivo. Entonces esto no, porque A tiene que ser una cantidad no negativa. Así que mira, por descarte ya podemos sacar que phi vale pi radianes, pero igual analicémoslo para salir de duda. Si phi fuese igual a pi radianes, entonces tendríamos menos 0.03 es igual a coseno de pi. ¿Cuánto vale coseno de pi? O coseno de 180 grados. Menos 1. Menos 1, correcto. Entonces al final tendríamos menos 0.03 es igual a menos a. O, pasando este para la izquierda, el menos 0.03 a la derecha, tendríamos que la amplitud sería 0.03 metros. Y esto sí puede ser. Es una cantidad positiva y está en unidades de longitud. Así que aquí está la amplitud del movimiento. ¿Y qué es lo que nos preguntaban nosotros? No nos preguntaban en realidad por la amplitud, nos preguntaban por los valores máximos de la rapidez y aceleración. ¿Ya? Pero nos va a servir la amplitud, así que no desesperen. Aprovechemos de valor cuánto vale omega. Omega, recuerden que es raíz de K sobre M. Así que si esto lo llevamos a la calculadora, era la raíz de 25 newton por metro dividido por 1, porque la masa era de 1 kilogramo, 5. Entonces, ¿para qué les estoy mostrando esto? Porque para determinar los valores máximos de la velocidad y aceleración, vamos a ocupar estos dos números de aquí. De partida, la velocidad. Recuerden que era menos omega por A seno de omega t más phi. Pero pregunta, la función seno, ¿cuántos son los valores máximos y mínimos que adopta la función seno? ¿La función seno puede adoptar cualquier valor o también está limitada? También está limitada. También está limitada. También está limitada a menos 1
y 1. Así que si esta función seno que está aquí puede adoptar un máximo de menos 1, significa que lo más negativo que puede ser el Vx va a ser menos omega por A. Así que podemos llamar aquí un V min, que va a ser menos omega por A. Y si lo más negativo que puede adoptar el seno va a ser menos 1 por omega por A, va a dar el valor máximo, que es más omega por A. Y es por eso que aquí estábamos calculando la amplitud y la velocidad angular. Porque 5 por 0.03, si la matemática no me falla, creo que es 0.15. Sí, efectivamente. Así que con esto tenemos que la velocidad máxima es 0.15 metros por segundo y la mínima es menos 0.15 metros por segundo. Y hagamos algo parecido con la aceleración. Menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi. Y nuevamente, coseno también está limitado. También está limitado por menos 1 y más 1. Así que con esto nosotros podemos determinar también cuánto vale la aceleración máxima, que va a ser omega cuadrado por A, y la mínima, que va a ser menos omega cuadrado por A. En otras palabras, sería omega cuadrado, que serían 25, porque omega eran 5, por A, que era 0.03. Y esto da 0.075. Así que 0.75 metros por segundo la máxima y menos 0.75 metros por segundo al cuadrado la mínima. Y con eso tenemos los valores extremos de las velocidades y aceleraciones. ¿Consultas o algo que no se haya entendido? Profe, ¿cómo calculó la velocidad angular, la W? La velocidad angular la calculé de aquí. Recuerden que en un sistema masa resorte se puede calcular como raíz de K sobre M. ¿Ya? Ok, y la tercera pregunta dice la posición, velocidad y aceleración como funciones del tiempo. Aquí ya teniendo todo es fácil, porque en realidad lo que tienen que hacer ustedes es reemplazar. Así que esa parte se las puedo dejar a ustedes. Ustedes ya tienen todos los elementos. Tienen el omega, tienen la aceleración, perdón, la amplitud, disculpen. Tienen la constante de fase, que ya saben de que tiene que ser pi radianes. No puede ser entonces 0, tiene que ser pi radianes en este caso. Y tienen la posición de equilibrio, que eran 0 metros. Tienen todo para calcular posición, velocidad y aceleración como funciona el tiempo. Lo único que tienen que hacer es tomar estas tres últimas ecuaciones y reemplazar por los números correspondientes. Ok, por un tema de tiempo, dejamos la clase de hoy hasta aquí. Mañana vamos a ver más ejemplos sobre movimiento armónico simple y sobre todo ejemplos un poco más complicados de cómo determinar el phi. ¿Ya? Que eso a veces produce un poco de confusión, así que mañana vamos a ver ejemplos variados de eso. Y no se olviden de completar la encuesta que les pedimos que completaran respecto del retorno presencial. ¿Ya? Bueno, profe, muchas gracias por la clase. Eso, bueno, nos encontramos mañana. Estamos Bueno, hasta Tengo un buen día, profe. chao, Chao, profe, profe, gracias, cuídese. buena Chao. clase. Chao, profe.